Con 12 capítulos, Celebridad es un K-drama de Netflix que cuenta la historia de Seo Ari, una influencer muy famosa quien supuestamente estaba muerta, pero un día comienza haciendo un live en Instagram donde confiesa los secretos para hacerse famosa, además de sacar a relucir los trapitos sucios de otras influencers con las que tenía cierta rivalidad. Ella se hace viral en todas las redes y noticias debido a que no saben si de verdad está muerta y si hay alguien haciéndose pasar por ella. Además, ¿tuvo alguna de sus rivales algo que ver con su repentina muerte? La historia comienza con el directo de Instagram de Ari, quien comienza a desvelar los secretos y los hechos de cómo comenzó a hacerse famosa. Unas influencers que la conocían comienzan a entrar en pánico repitiendo una y otra vez que era imposible que estuviera haciendo un live si se suponía que ella estaba muerta. Seo Ari venía de una familia adinerada, pero ahora ella trabaja como consultora de belleza y vende maquillaje de puerta en puerta. Un día, ella se encuentra con una antigua amiga de la secundaria llamada Min-hye, con quien charla un rato y luego esta la invita a una fiesta de ricos y famosos en donde Ari decide ir ante la insistencia de su amiga y de su madre. Esta última toma prestado un vestido de sus clientes para que lo use su hija. Es debido a este vestido que Ari conoce a Jonghyun, quien la confunde con otra persona y a la cual Ari amenaza con denunciar por acosador. Ya en la fiesta, Ari conoce a todas estas influencers que muy pronto verán en ella un rival. Ellas son Angela, Gina, Jurang y Jaehee. También son conocidas como la Sociedad Gavin, donde solo son aceptadas las ricas y famosas. Mientras preguntaban por la procedencia del vestido de marca que Ari llevaba puesto, aparece otra influencer que se mete en una pelea con Min-hye. Ari trata de separarlas, pero termina siendo abofeteada por la otra chica. Ari se defiende y luego se retira con la frente en alto. Todos estos hechos llamaron la atención de este sujeto que dirige una empresa para representar influencers y de este otro tipo con el que ya se había cruzado, el CEO Triple Papito, dueño de una empresa de cosméticos y entre otras cosas. Ari se crea una cuenta en Instagram y Min-hye comienza a seguirla. Eso hace que otras personas comiencen a seguirla también. Ji-hyun, la mujer dueña del vestido que Ari había usado, va a la tienda de la madre de Ari a recogerlo. La madre se disculpa por el vestido arruinado y Ari trata de pagarle, pero Ji-hyun le dice que no sería necesario ya que de todos modos estaba planeando tirar el vestido. Mentiris. Ji-hyun guardaba ese vestido porque era un recuerdo de un exnovio que se lo había regalado. Y ese exnovio es el CEO Triple Papito Jonghyun. Ellos vivían en el extranjero felices de la vida, pero la madre de Ji-hyun comenzó a insistirle a su hija para que regresara a Corea y se comprometiera con un abogado dueño de un gran bufete, el cual ayudaría a su padre a convertirse en ministro. Jonghyun le dijo que la decisión era de ella y al final terminaron separándose. Ji-hyun termina casándose con Tae-jung, el abogado corrupto hermano de la princesa y droguerista Jaehee. Debido al anterior escándalo, Min-hye ha comenzado a perder seguidores, por lo que decide reunirse con las chicas Gavin e invita a Ari para usarla en su beneficio, haciendo una transmisión promocionando el maquillaje de Ari sin su consentimiento, ya que quería verse como una amiga leal ante sus seguidores. Ari se molesta con ella, tienen una discusión y termina yéndose. De camino a casa, Ari recibe una llamada en la estación de policía, en donde se encuentra Jonghyun, quien decidió ir a la estación para saber si tenía alguna denuncia por acoso, ya que Ari no le había contestado sus mensajes. Ella se molesta por hacerle perder el tiempo solo porque él parecía tener algún interés en ella. Seo Ari sigue sumando más y más seguidores, por lo que Seung-hyuk, el sujeto que quería representarla, le dice que si llega a los 10.000 seguidores podría obtener muchos beneficios a cambio de una sola foto y un hashtag. El representante le dice que tendrá que trabajar con Min-hye y actuar como si fueran amigas para aumentar su fama. Min-hye la invita a una venta benéfica en donde Ari pasa un mal momento porque no sabía que solo se venderían marcas de lujo. Cuando está a punto de irse se tropieza y cae, pero en ese momento llega Jonghyun para tenderle una mano amiga y todos se sorprenden al saber que ella es una conocida de un CEO guapo, rico y soltero. Molesta por toda esta situación, los malos tratos, las humillaciones y las burlas, Ari decide hacer una publicación en donde afirma no gustarle los me gusta y no querer tampoco un ejército de sirvientas. Debido a esto, muchos usuarios comienzan a criticarla por atacar directamente a la sociedad Gavin y ella pierde seguidores. Es aquí donde aparece BBB Famous, un usuario quien le envía un mensaje a Ari diciendo estar de acuerdo con su publicación y que le ayudaría a hacerse famosa. Es así como comienza a tener más seguidores que supuestamente piensan igual que ella. Jonghyun la invita a cenar y le recalca su interés en ella afirmando seguirla en Instagram y darle me gusta a todas sus publicaciones. Y luego hace la declaración más pendeja que he escuchado en la historia de los K-dramas. 프린세스 메이커? 그게 내 별칭이에요? 일부러 그런 건 아닌데 가끔 계급 차이가 나는 여자들을 만나서 그렇게도 말하나 보더라고요. 그래서 말인데 어때요? 난 서아리 씨가 꽤 흥미로운데.
y todavía le repite que tiene un interés en ella y que espera que ella le corresponda. ¿Qué clase de Darcy coreano es este? En fin, como Ari ha superado los 10.000 seguidores, comienzan a patrocinarla y ella se hace todavía más famosa por cierto rumor donde dicen que sale en secreto con Jonghyun. Llega a tener 89.000 seguidores y es solicitada para asistir a un evento de Way Cosmetics, la empresa de Jonghyun. La sociedad Gavin se molesta más con ella porque a Ari le pagaron por asistir al evento mientras ellas solo fueron invitadas. Jonghyun y Ari se reúnen para almorzar, esta vez en la casa de Seo Triple Papito, donde Ari le confiesa que no puede aceptar su modo de vivir y que desde un principio había pensado en rechazarlo. Angela la invita a una fiesta para que se reconcilie con la princesa Jae-hee, pero en esa fiesta Ari encuentra a Jina, Angela y Jae-hee drogándose junto con otros amigos. Lo malo es que uno de los chicos comienza a tener una sobredosis y Ari quiere llamar a una ambulancia, pero en ese momento llega el hermano de Jae-hee, Tae-jung, quien llama a un médico amigo suyo y todos salen por la puerta de atrás para ocultar lo ocurrido. Ji-hyun le promete a Ari que resolverán el problema y que no había nada de qué preocuparse. Al día siguiente, Tae-jung se reúne con Ari para obligarla a firmar un acuerdo de confidencialidad para mantener en secreto el incidente con las drogas. Jonghyun y Ji-hyun la defienden y Ari decide irse sola negándose a firmar dicho documento, pero el CEO Triple Papito la detiene para decirle que tiene que salir con él sí o sí y así no saldría perjudicada. Ari decide abrir una tienda online para vender ropa y con 10.000 preórdenes ella acude a una tienda donde venden la ropa por mayoreo para recoger lo que ya había apartado, pero luego se da cuenta que otra influencer llamada Yuri, confabulada con Min-hye, se le ha adelantado y ha comprado todo lo que ella necesitaba, por lo que sus seguidores cancelan sus órdenes porque no confían en ella, arruinando así su reputación. Ari se contacta con BBB Famous para saber si conoce algún secreto sucio de Yuri. Es así como, más confiada, Ari se enfrenta a Yuri para echarle en cara que ella no logró obtener toda su fama y éxito por méritos propios, sino que logró hacerlo gracias a que había estado vendiendo su cuerpo para al final terminar vendiendo ropa. Ari decide cerrar su cuenta de Instagram y todos comienzan a cancelarla y nadie, absolutamente nadie, sabe dónde está. Mientras tanto, en la sociedad Gavin están muy felices porque al final pudieron deshacerse de ella. Cuando Ari ya daba todo por perdido, se reencuentra con un antiguo empleado de su padre, quien tiene una pequeña fábrica de ropa, y con el que empieza a trabajar para vender su propia marca. Ari chantajea a Angela para que le ceda su boleto para una pasarela muy importante en donde estará en primera fila. Angela cede y decide dárselo solo para que Ari no le diga a nadie que ella, para darse sus lujos, recurre a vender la caricia. Es así como Ari llega a dicho evento y se sienta en primera fila para la consternación de las Gavin. Y lo mejor de todo es que Choi Bong, una modelo muy famosa, sube a su cuenta unas fotos posando con Ari, ya que le gustó mucho su estilo y esto hace que todas sus rivales se molesten aún más. Gracias a la publicidad gratis, Ari logra superar al 1.000.000 de seguidores en Instagram y además comienza a tener miles de pedidos en su tienda online. Así que, animada por su éxito, decide presentarse en la oficina de Jonghyun para ofrecerle una propuesta de colaboración para lanzar un producto juntos. Jonghyun le dice que jamás rechazaría una propuesta suya y que además quiere una respuesta sobre si todavía se niega a salir con él. Y luego se dan un piquito. Y corten, ¿qué p*** fue eso? Pero si no son unos pubertos, ¿no pueden darnos algo mejor? Un poco mejor. Mientras ellos se comen sus boquitas, el chico que había tenido una sobredosis muere al cuidado de este doctor, esposo de Jorang, lo cual molesta mucho a Tae-jung, porque ahora tiene que lidiar con la muerte del tipo sin dejar cabos sueltos. En un evento para no sé qué, la hermana del muerto va a preguntar por su hermano, y es ahí donde todos, excepto la hermana, se enteran que el sujeto murió. Para no hacer la cosa larga, Tae-jung lo hizo parecer un suicidio. Min-hye se entera de todo esto y decide hacer una publicación anónima donde relata lo sucedido junto a los implicados, o sea, Jae-hee y Ari, más que nada para perjudicar a esta última. Ari hace una colaboración con una influencer china con millones de seguidores en Weibo para vender ropa en directo. Les fue tan bien que consiguieron vender 1.000.000 de unidades en 5 minutos. Después de eso, Ari decide ir a la policía para contar los hechos de lo sucedido esa noche, ya que la policía ha estado investigándola debido a la publicación de Min-hye. Ari le cuenta las cosas tal cual sucedieron, pero el jefe de la policía transfiere a los detectives del caso a otro lugar por órdenes de Tae-jung. Pero eso no es lo peor. Lo malo es que BBB Famous edita unas conversaciones que tuvo con Ari y lo publica en redes. Y mucha gente comienza a atacarla. En dichas conversaciones se puede leer cómo supuestamente Ari habla mal de otras influencers, así que todos comienzan a tirarle mierda y a cancelarla, otra vez.
Así que ella les dice a sus seguidores que esa noche hará una transmisión para contar la verdad, desde el asunto de las drogas hasta las conversaciones falsas. Pero mientras comenzaba su directo, Min-hye comienza a hacer otro donde confiesa haber publicado la noticia sobre los estupefacientes, pero que todo era inventado. Y que lo hizo porque Ari la había amenazado con revelar que ella no venía de una familia rica. Todo porque, según ella, Ari estaba supuestamente celosa de las chicas de la sociedad Gavin. Pero todo esto fue dicho porque Min-hye fue amenazada por Tae-jung, ya que este descubrió que fue ella quien publicó la noticia. El hate sigue en contra de Ari y su novio Jong-kyung se enfrenta a Tae-jung para decirle que lo ha demandado por calumniar a Seo Ari. Además de la demanda por calumnia, Ji-hyun decide pedirle el divorcio a Tae-jung, y siendo acorralado, Tae-jung decide deshacerse de Jong-kyung. El Seo papacito tiene un accidente y termina en el hospital herido de gravedad. El último mensaje que envía es a Seo Ari, donde le dice que el desastre acabará pronto y que le gustaría verla esa noche. Ella no recibe el mensaje porque estaba en la estación de policía donde le habían avisado que habían encontrado la persona que había creado una cuenta de haters. Y esa persona es su amiga Jo-jung. Ari corre al hospital para ver a Jong-kyung y además de eso se entera que su tío, el señor que le había ayudado con la fábrica de ropa, había acabado con su vida, no sin antes dejarle una carta. Debido a que cancelaron miles de pedidos, el señor lo vio como una falla suya por haberle insistido a Ari que fabricaran 1 millón de unidades en vez de solo miles. No olviden que esta es una transmisión de Ari en donde relata lo sucedido desde que comenzó su vida de influencer. Y las personas que ven su live han aumentado llegando a los 300,000. Eso hace que Tae-jung esté desesperado por encontrarla para acabar con ella. Ari cuenta que pensó en acabar con su vida ella misma 3 veces. En la primera con píldoras, la segunda saltando de la azotea y la tercera ahogándose con todo y carro. Fue durante esta última que su cuerpo desapareció y la policía la dio por muerta. La persona que ha estado transmitiendo todo este tiempo es su amiga Jo-jung con ayuda del hermano de Ari. Gracias a todas las revelaciones, el doctor que atendió al sujeto que murió es arrestado. Gina es cancelada por vender imitación. Min-hye y su esposo son arrestados por plagio y estafas. Angela fue abandonada por su marido por vender la caricia. La princesa Chae-hee también es arrestada por el uso de estupefacientes y por estar implicada en un asesinato. Tae-jung también es arrestado gracias a la confesión de su secretario, quien decidió contar los crímenes de su jefe gracias a la presión del papito Jong-kyung. Entonces, ¿quién es BBB Famous? Resulta y resalta que Ari no está muerta y se presentó en el lugar de trabajo de esta chica, quien es BBB Famous. Ari la cuestiona por todas las publicaciones que realizó en su contra y BBB Famous le dice que era solo porque las chicas como ella y como las de la sociedad Gavin le daban asco, porque gastaban un sueldo suyo en una sola comida, porque vivían en lujos mientras otros tenían que esforzarse para sobrevivir. Y luego se tira de la ventana, pero no se muere, queda malherida y también es arrestada. Jong-kyung llega y se reencuentra con su amorcito. Al día siguiente, Ari y Ji-hyun se encuentran en el lugar donde vivía BBB Famous, que por cierto era un asco. Ji-hyun le pregunta si volverá a las redes ahora que todo está aclarado, pero Ari le dice que no. Aunque tiene una cuenta de fans con más de 3 millones de seguidores, dice que era cuestión de tiempo para que esos desconocidos se conviertan en sus haters. Y fin. Bueno, ¿qué puedo decir? Este K-drama empezó bien, pero terminó menos que bien. No estoy segura de poder llamarle plot twist a eso, pero cuando me di cuenta que su amiga era la que estaba grabando con mirada de loca, creí que le metería un tiro al triple papito Jong-kyung. Pero no, un final a mi parecer un poco aburrido. Y no porque no haya habido un tiro, sino porque necesitaba algo más intenso. Una protagonista más vengativa, no una que se deje hacer. Pero desde otro punto de vista, esta es la realidad de las redes sociales. Pueden enaltecerte o pueden arruinarte así de fácil. Corea del Sur, según internet, tiene la tasa de suicidios muy por encima de la media a nivel mundial. No solo en celebridades, sino también en los estudiantes, que son normalmente los que más se representan en los dramas. Y yo no sé por qué estoy tocando este tema. Así que eso ha sido todo por hoy. Si les gustó o no, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para lo que se supone que tenga que hacer. Y ya. Cuídense, tomen mucha agüita y hasta la próxima. Adiós.